Capítulo 20. La timonel. La capitana Cuervo salió de su camarote y dejó a Lagarde trotando hacia la proa mientras ella subía al alcázar. Trenza bajó a rellenar el cubo y dejó allí a Hawk para que buscara más comida. Al volver a la cubierta alta tenía excusa para cambiar de posición, así que fue al alcázar y se quedó cerca de la capitana Isalai, la timonel, la mujer que había cambiado los pendientes a Fortín por un reloj. Trenza no quería despertar sospechas, así que no puso en práctica su plan para nada más llegar. Fregó, sintiendo las sacudidas del barco en el mar de esporas, escuchando cómo los dogs se daban voces entre ellos y cómo crujían los tablones. Hay una cierta libertad en los sentidos de un barco que navega, en los sonidos, perdón. Una sensación de movimiento, de estar yendo a alguna parte, en un océano incluso, en uno de esporas, mientras aguante el bullir. Es difícil estar quieto. O bien doblegas las olas y el viento a tu voluntad, o bien ellos te doblegan a ti. Lo normal es que sea un cuidadoso forcejeo entre ambas cosas. Siento que me escucho raro. ¿Qué está pasando aquí? A ver, o será peo mío. Posiblemente sea peo mío, porque me desacostumbré a traer los audífonos. Cuando se levantó para estirarse, contempló el brillante mar verde. Era raro porque la luna estaba donde no debía. La había tenido siempre casi justo encima durante toda su vida, pero ya se habían alejado lo suficiente para verla varios grados más baja. No pudo evitar fijarse en lo hermoso que era el mar, esporas destellantes a la luz del sol titilando en su bullir, una interminable llanura de exuberante muerte, esperando a explotar de vida. Como antes con las esporas céfiro, aquella belleza la cautivó. Nuestra mente quiere que las cosas peligrosas sean feas, pero Trenza encontró aquel oleaje hasta seductor. En ese momento imaginó lo que sería tener aquellas resplandecientes esporas contra la piel, pero más que pavor sentía curiosidad. El peligro no hace que algo sea menos bello. Al contrario, ejerce una influencia engrandecedora, igual que una vela parece brillar como nunca en la noche más oscura. La belleza mortífera es la variedad más afilada, y no hallarás asesina más embriagadora, más fascinante que el mar. Al norte, dijo la capitana con una brújula en la mano. Rumbo norte, Salai, hacia los 7 estrechos. ¿Metiéndonos en las rutas marítimas?, preguntó Salai. El mejor lugar para encontrar nuestro siguiente objetivo, dijo la capitana guardándose la brújula. Trenza vio su oportunidad, se agachó para fregar de nuevo con fuerza y entonces murmuró: y matar a más gente, ¿verdad? Te van a dar una puteza, Trenza. Aguas. Oyó que la capitana se movía a su espalda. Trenza mantuvo la cabeza gacha, pero aún así, un momento después farfulló. Los que has matado eran buena gente. Pobre Kaplan, y Marple, y Mallory. Pasto de las esporas. La cubierta crujió al acercarse a la capitana Cuervo. Era una treta arriesgada, pero, en fin. Trenza estaba rodeada de piratas navegando por un mar de esporas. No había crecido conociendo el peligro, pero estaba haciéndose íntimos a marchas forzadas. ¿Estás hablando entre dientes, chica?, preguntó Cuervo. ¿Acaso no agradeces la amabilidad que te ha mostrado esta tripulación? Trenza se quedó muy quieta, como si se hubiera asustado, y soltó el cepillo mientras alzaba la mirada. Capitana, no creía que llegaras a... O sea, ¿no estás agradecida?, insistió Cuervo. Aprecio mi vida, susurró Trenza, bajando los ojos de nuevo. Pero en ese barco iba mi familia, capitana. Los quería. Eres inspectora real. ¿Qué hacías viajando con tu familia? Ah, eso. Trenza dio un bufido.
Un inspector se dejó la casaca en una taberna donde hicimos un alto y empecé a ponérmela porque a mi familia le hacía gracia. Y ahora están todos muertos. Jeje, pinche mentirosilla la trenza. Dejó que aquello calara, luego miró arriba y vio que la capitana tenía una expresión pensativa, urdidora. No, no mataste a todo el mundo en el sueño de Ut, pensó Trenza. Dejaste a una mujer viva, y si escapara y contara a la gente que el canto del cuervo mató a su familia. La capitana se volvió hacia Salai y desenroscó el tapón de su petaca. Por lo que Trenza había oído decir a la tripulación, dentro había agua normal y corriente, lo cual explicaba que la mujer no fuese borracha a todas horas. He cambiado de opinión, timonel, dijo Cuervo, y dio un sorbo. Llévanos al este, hacia Bahía Resplandor. Tenemos que reabastecernos de agua. Como mandéis, capitana, respondió Salai, pero pensaba que llevábamos suficiente. Nunca se tiene suficiente agua, dijo la capitana. No dejaremos que se me seque la petaca, ¿verdad? Además, hay ratas a bordo. Necesitamos un gato para el barco. No. Y sin más complicaciones, Salai dio órdenes a los tripulantes de los aparejos y giró el timón del barco, que viró hacia la libertad. Trenza sintió una oleada de emoción. Casi todo el mundo estará de acuerdo en que los humanos no somos telépatas. No podemos enviar nuestros pensamientos a nuestras emociones directas a la mente de otra persona. Sin embargo, tú escuchas mi historia e imaginas las cosas que describo, igual que las visualizo yo en mi propia mente. ¿Cómo llamar a eso sino una forma de telepatía? Es más, entre nosotros hay quienes tienen la prodigiosa capacidad de captar las emociones ajenas, no mediante la magia ni la mística conexión, ni ningún otro virus de crack por el estilo. No, son meros estudiantes de la naturaleza humana. Distinguen los estados de ánimo de la gente a partir de sutiles pistas en su lenguaje corporal. Es cómo mueven los ojos, en qué músculos se les contraen. Algunas de esas personas son médicos interesados en sanar la mente, otras terminan incorporándose al clero en busca de formas de ayudar el alma humana. Y luego están quienes son como la capitana Cuervo, a quienes la capacidad de leer a los demás como un libro abierto proporciona otro tipo de ventaja. En ese instante, una parte de la mente de Cuervo percibió que Trenza estaba emocionada, que Trenza se alegraba de que el barco hubiera virado hacia Bahía Resplandor. Cuervo no era consciente de lo que sabía, ni de cómo lo sabía, pero al igual que uno se da cuenta de una indigestión inminente, sabía que no estaba complacida y que el motivo era Trenza. Si quieres arruinar el día de la capitana Cuervo, señálale que ha hecho feliz a alguien. Si quieres arruinarle la semana entera, señálale que lo ha hecho sin pretenderlo. Jejeje. Cuervo no retiró su decisión de navegar a puerto. No era de las que se cuestionaban a sí mismas. Lo que hizo fue atrasar el pie y estampar un patadón con toda la bota en la barriga de Trenza. El golpe inesperado dejó a Trenza gimiendo, con lágrimas manando de los ojos mientras se ahobillaba en un charco de agua jabonosa. Cuervo se alejó pavoneándose, silbando como sin nada mientras enroscaba el tapón de la petaca. Era, cabe resaltar, el ejemplo perfecto de por qué la palabra idiota necesitaba tantos sinónimos malsonantes. Podrían agotarse todas las opciones disponibles, inventar unas cuantas nuevas y adecuadas, y aún así no llegar a describir por completo a esa mujer. Era una auténtica inspiración para el poeta vulgar. Salai era otra historia muy distinta. La gente tenía a la timonel por una persona severa, pero ella también había estado en el lado malo de unos cuantos puntapiés inmerecidos. Tras pensárselo apenas un momento, fijó la rueda del timón, cosa que jamás se hacía excepto en casos de emergencia, y se acercó a ver cómo estaba Trenza. Dijo en voz baja, haciendo rodar a Trenza de costado. Déjame que te palpe. Si te ha roto una costilla, habrá que llevarte al cirujano del barco. No, exclamó Trenza, ese hombre quiere cortarme a trozos. Bobadas. Ulam no haría daño ni a una mosca. ¿Quién era Ulam?
Por un momento pensé que él era uno que aparece en la primera... ¿Ay, qué? No, en la segunda era de Mistborn, pero creo que ese se llamaba Vendel. Sepa la bola. Ah, no, ¿qué va? No tienen manos que puedan embalsamar, Guiñó el ojo a Trenza, que al cabo de un momento logró componer una sonrisa a pesar del dolor. La timonel pasó los dedos por las costillas inferiores de Trenza y le preguntó dónde le dolía y dónde no. Las dos se quedaron convencidas de que la patada no había roto nada salvo el buen humor de Trenza, así que Salai regresó a su puesto y liberó el timón. Siguió echando miradas a Trenza, sentada con aire lúgubre en cubierta. Al cabo de un rato le dijo: ¿Alguna vez has manejado el timón de un barco? Trenza se levantó con cuidado y la miró con gesto interrogativo. Salai dio un paso atrás y señaló la rueda. Ya sé que en tu planeta dirigir un barco tampoco es para tanto. En muchos sitios ponen al timón a cualquier chaval con la cantidad habitual de dedos y la costumbre de dejar al menos uno fuera de la nariz durante largos intervalos de tiempo. Pero en los mares de esporas lo ven de otra manera. Guiar el barco es un privilegio, y quien lleva el timón tiene encargado un deber muy serio. Por tanto, incluso aunque Trenza estuviera habituada a navegar como fingía, lo más probable era que jamás se hubiera puesto al timón. Asombrada se acercó y volvió a interrogar a Salai con la mirada, antes de situar las manos en las posiciones que le indicó la timonel. Bien, dijo Salai. Ahora manténlo firme. ¿Notas esas vibraciones? Es el bullir zarandeando la quilla. Tienes que ir con cuidado para que no zarandee el barco entero. Sujeta fuerte la rueda y que los movimientos sean siempre lentos y suaves. ¿Y si el bullir para? Preguntó Trenza. Endereza el timón para que las esporas no lo arranquen. Pero eso también hay que hacerlo con cuidado. Un movimiento brusco de la timonel puede derribar a marineros de los aparejos. Trenza asintió, preguntándose si era muy buena idea encomendarle a ella una tarea tan importante, pero Salai se parecía un poco a la capitana Cuervo. Era un opuesto de un modo en que solo una persona muy similar podía hacerlo. Salai también captaba por instinto los sentimientos de los demás y se había fijado en la dedicación con que Trenza fregaba. Una mujer que cumplía un deber tan sencillo con precisión. Bueno, en opinión de Salai, esos gestos se manifestaban también en cosas más relevantes. Igual que es más probable que prestes tu mejor flauta a alguien que trata la suya con respeto, por muy maltrecha que esté. Trenza sostuvo la rueda con firmeza, notando cómo el caótico batir de las esporas se transmitía por las cuerdas del timón, por la madera a sus brazos. Sintió una conexión muy profunda con el mar, estando allí arriba, y si no un poder sobre él, sí una capacidad de cabalgar en él. Había fuerzas en ser quien guiaba el barco. Era una libertad que nunca había conocido antes, ni tampoco nunca antes había sido consciente de necesitar. Una de las grandes tragedias de la vida es saber cuánta gente en el mundo está hecha para volar, pintar, cantar o timonear, pero nunca tiene ocasión de averiguarlo. Hola, Oaklander. No había checado que habías escrito, una disculpa. Todo bien, todo tranqui. Aquí, leyendo para no morir de ansiedad. Me perdí. Aquí. Cuando quiera que alguien haya un momento de gozo puro, la belleza fluye al mundo. Los seres humanos no podemos crear energía, solo dominarla. No podemos crear materia, solo darle forma. Ni siquiera podemos crear vida, solo nutrirla. Pero sí que podemos crear luz. Esta es una de nuestras maneras, la efervescencia del propósito descubierto. Acomodé de un modo inadecuado.
¿Has estado ansiosa? Sí, bastante. ¿Ves que ya salió viento y verdad? Estoy esquivando los spoilers como a las balas. Ay, no me acomodo. A ver, un segundito. A ver si ya. Entonces, Trenza vio que la capitana cruzaba la cubierta y regresó el dolor de barriga, con añadidos que no estaban directamente provocados por la patada. Déjame esto un poquito. La capitana no se enfadará si me ve aquí arriba. Tal vez, dijo Salai, pero no podrá hacer nada al respecto. Según unas tradiciones tan viejas como el mar, el timonel es quien decide quién gobierna el barco. Ni siquiera Cuervo se atrevería a contradecirlo. Si me diese por ahí, hasta podría prohibirle el timón a ella. Como para subrayar su afirmación, Salai enseñó a Trenza dónde estaban la brújula y la carta de navegación, ambas en un mueble bajo al lado de la rueda. Hizo que Trenza corrigiera el rumbo del barco unos grados, llevándolo al este de un grupo de enormes rocas que asomaban del océano por delante. El trabajo de la timonel, dijo Salai con expresión distante, es proteger el barco, tener la mano firme, apartarlo del peligro, de las tormentas, de las explosiones de esporas, mantenerlo a salvo de algún modo. Trenza siguió la mirada de Salai. Estaba fija en la capitana Cuervo. Está apretando a la tripulación, afirmó Trenza, midiendo las palabras con cautela, para que hagan más de lo que quieren. ¿Al final compraste el libro? Sí. Me metí a donde por lo general compro los libros, a la página, y en la preventa estaba bien barato, güey. Y dije, ni modo. Estas oportunidades no se prestan en 2 veces en la vida. Y pues me lo compré. Pero no sé, o sea, se supone que ya llegó a México mi paquete, o sea, el libro, pero no sé cuándo vaya a llegar a mi casa. Unas 2 semanas, yo pienso. Sí se va a tardar. Esto lo decidimos todos juntos, dijo Salai. Somos responsables de nuestros actos. Pero ella es más temeraria que los demás, insistió Trenza. Estuvo a punto de contar a Salai lo que había descubierto de la capitana y de Lagarde, pero se lo pensó mejor. No parecía prudente hacer una acusación como esa. Apenas conocía de nada a Salai ni a ningún otro tripulante. Cuervo es dura, dijo Salai, eso es verdad. Pero a lo mejor es justo lo que necesita esta tripulación ahora que somos corremuertos. Esas fueron las palabras que pronunció, al menos. La forma en que la timonel miraba a la capitana no era tan respetuosa. No entiendo por qué lo habéis hecho, dijo Trenza en voz baja. Convertiros en lo que sois ahora. En camino a tu casa está, pronto llega. Ya sé que pronto llega, pero ya quiero que llegue. Estoy un poco, te digo, estoy un poco bastante ansiosa porque pues evidentemente ya todos lo están leyendo y bien podría descargarlo en digital y empezar, pero no, yo lo quiero en físico. Es una pregunta pertinente, respondió Salai. Supongo que cada cual tiene sus motivos. Para mí era esto o renunciar a navegar. Quizá debía hacer eso, pero es que hay algo en estar de pie sobre un barco, sosteniendo el timón. Algo especial. Por las lunas. Sueno como una pirata cuando hablo así. No, dijo Trenza. Lo entiendo. Salai la miró un momento y asintió. En todo caso, estoy buscando a alguien por estos mares. Tarde o temprano amarraré en un muelle y resultará que mi padre está allí. Podré pagar sus deudas y llevármelo a casa. Seguro que es
que es en el siguiente puerto. Ay, pobrecita. Alzó su brújula y fijó la mirada en el horizonte. Trenza captó en ella una repentina vergüenza, aunque no lograba situar el motivo. Sí, simpatizaba con algo en la voz de Salai, con ese anhelo por llegar junto a alguien que estaba en apuros, con esa determinación por hacer algo al respecto, ya que nadie más estaba dispuesto. Pero no había motivo para sentir vergüenza por. La rueda dio una sacudida y el barco entero empezó a agitarse. Trenza se aferró con fuerza y luego, aterrorizada por derribar a los marineros de los aparejos, giró poco a poco a la derecha para enderezar el timón. El canto del cuervo dejó de temblar, y mientras Trenza forcejeaba con el timón, poco a poco se detuvo. El bullir había cesado. Sudorosa, jadeante, Trenza miró a Salai. La timonel, estoica como siempre, se limitó a asentir. Podría haber sido peor, dijo. Entonces, notando lo mucho que el súbito parón había atemorizado a Trenza, añadió: será mejor que vayas a descansar. Grises. Toca esperar, ni modo. Has esperado buen tiempo, un poquito más, solo un poquito más. Pero es que, digamos que no se hubiera sentido tanto si yo hubiera leído el ritmo de la guerra en cuanto salió, ¿no? O pues por ahí, ¿no? Entonces, el esperar al nuevo libro hubiese sido una larga espera que tú dices, bueno, un poco más, no pasa nada. Pero es que apenas lo leí, güey. Apenas lo leí. Tengo todavía las cosas frescas y necesito saber qué más pasa. Y las pocas cosas que me han estado contando, pues no ayudan mucho a que, a que se me quita la ansiedad. Pero se agradece porque está chido, está chido. Capítulo 21. La pirata. Lagarde ordenó al turno de tarde que bajase a cenar mientras esperaban a que pasara la quietud. Trenza no quería enfadar más a la capitana, por lo que volvió al trabajo y fregó mientras todos los demás se relajaban. Como de costumbre, pasó el tiempo pensando. Aquí es donde podríamos comparar el don de la contemplación con una espada de doble filo, pero la verdad es que ese símil siempre me ha parecido bastante flojo. La inmensa mayoría de las espadas tienen dos filos, y nunca me ha dado la impresión de que corten a quien la empuñan con más probabilidad que las de un solo filo. Es la agudeza del portador, y no la de la espada, lo que presagia el desastre. Puedes ir avanzando con los adelantos. Pues mira, sí me han dicho que muchas cosas de los adelantos, o sea, están cambiadas en el libro. Entonces, a lo mejor me los leo, pero será después. No, o sea, voy a ponerme a acabar o avanzarle lo más posible, porque en el momento en que llegue Viento y Verdad, eh, yo dejo lo que tenga empezado. Y chingue su madre. La mente de Trenza sí que era afilada como una espada, lo cual en ese momento fue desafortunado, porque aunque había localizado un camino hacia la libertad, no pudo evitar oír la conversación cuando Anne se apoyó en el mástil cerca de ella y dijo a Lagarde: ¿sabes quién te ha preparado las esporas para el cañón? La carpintera señaló con el pulgar por encima del hombro hacia Trenza. No han sido los Dogs, sino ella. He pensado que debías saberlo. Por favor, no me defiendas, pensó Trenza con otra punzada de remordimiento. Por favor, no me recuerdes lo buena persona que eres. Se hizo de noche y el bullir comenzó de nuevo, permitiendo que el barco siguiera su rumbo hacia el puerto. Trenza intentó olvidar su frustración a base de frotar tablones, pero la culpabilidad no se quita con tanta facilidad como la roña de las esporas. Al poco rato, llegué paseando junto a ella. Esa casaca es bonita, le susurré, pero te quedaría mejor si pintaras la mitad de naranja. ¿Naranja?, dijo Trenza, pero chocaría mucho con el rojo. Chocar es señal de buen gusto, créeme. Ah, sí, Fortín. Dice que vayas a verlo si quieres comida. Le guiñé el ojo.
Yo tengo que ir a mordisquearme un poco los dedos de los pies. Saben a destino. Ok. Pobre trenza se va a ahogar cuando llegue a mi verdad. Se va a decir trenza, lo siento. Te quedarás varada un poco más en el mar de esporas. Saben a destino sus piececillos. Trenza procuró no hacer caso a la propuesta, pero al poco tiempo Hawk llegó y se subió a ella de un salto. Oye, ¿tienes hambre? Yo sí. Vamos a ver si nos dan comida o qué. Con un suspiro, Trenza dejó que trepara hasta su hombro y bajó con paso cansado al pañol. Allí, a la luz de una pequeña lámpara, Fortín le puso delante otro plato. No tenía un sabor tan ofensivo como el anterior, pero quizás se debería a la cantidad de sus papilas gustativas que habían cometido suicidio ritual después del apocalíptico desayuno. Trenza se sentó en un taburete delante de Fortín, que insistió mediante su increíble tabla de escribir en que no estaba haciéndole ningún favor y que aquello era solo un intercambio. Pero Trenza no se lo creyó. Lo desmentía la forma en que le fue llevado el vaso, el mismo de bronce que había usado por la mañana, cuando se le terminaba el agua, y que le hubiese guardado un trozo de tarta para el postre. Estaba asquerosa, rancia y dura como todo lo demás, pero la intención era lo que contaba. Por las lunas, cómo le dolía, no la comida, sino su propia traición. Solo hacía un día que conocía a aquella gente, pero aún así sonrió cuando llegó a Ulam con andares despreocupados y regateó con Fortín para que le diera los huesos de gaviota de la cena, con el pañolero que el pañolero le había guardado. No fue el regateo lo que hizo sonreír a Trenza, sino el aprecio que se mostraron los dos durante el tira y afloja. Aquel barco era una familia condenada, a las órdenes de una madre a quien no le importaban. Bueno, me tengo que ir. Me quiero quedar, pero no puedo. Cuídate. Está bien, Outlander, descansa. Se sube a un columpio y se balancea mientras escucha Mirar tema. Si te compras un disfraz de borreguito, te dejo que lo hagas. Hasta te dejaré reír y llorar mientras te columpias. ¿Qué me dices? ¿Un cosplay de borreguito, güey? Arre, borreguito. ¿Dónde me quedé? Trenza tenía que hacer algo. Fortín, dijo bajando la mirada a su plato y moviendo un poco el último pedazo de lo que de verdad esperaba que fuese carne de gaviota. No creo que la capitana Cuervo esté mirando por los intereses de la tripulación. Fortín se quedó muy quieto, sosteniendo la taza que había estado limpiando. Era bonita y de peltre, con unas encantadoras muescas en el borde de tanto usarla. Trenza no sabía si procedía de la tradición orgolondriana del siglo VII o era una buena imitación, pero en todo caso parecía un ejemplar excelente. He escuchado lo que decían, añadió Trenza, cuando Lagarde y ella... Ya basta. Hoy me aparezco en tus pesadillas. Cuidado con lo que deseas, Artema, cuidado con lo que deseas. ¿Cómo cambia tu voz cuando lees y cuando me envías audios? Ah, caray. Shh, eso no lo digas aquí. Creo que también depende mucho el micrófono. O sea, no es la misma el celular que el micrófono que tengo ahorita. Ah, ya basta, escribió Fortín. Cualquier otra cosa que digas hará que te echen por la borda, Trenza. Nada de hablar de amotinamiento. Pero Fortín, dijo ella bajando la voz,
Antes estabas preocupado por las balas de cañón y he descubierto que... El hombretón dio una palmada en el mostrador para interrumpirla. Luego escribió en deliberadas letras grandes. Se acabó. Uy, se enojó Fortín. Por la sombra de las lunas, parecía aterrorizado. Le temblaban los dedos rotos al pulsar en su tabla. La capitana ha venido y me ha preguntado por qué me meto donde no me llaman. No tendría que haber dicho nada. No digas nada tú. Es peligroso. Ella es peligrosa. Borró las palabras a toda prisa, sin dejar de mirar hacia la puerta, sudando mientras sacudía la tabla y se aseguraba de que no quedara ni una letra. Acábate la comida, escribió después. ¿Cuánto te falta de este libro? Poco más de la mitad. Llevo bastante poco. ¿Por qué le tenéis tanto miedo? Preguntó Trenza. Solo es una persona. A veces la gente no solo es una persona. Fortín puso los ojos como platos. No lo sabes, escribió. Pues claro que no. Y no seré yo quien te lo cuente, pues no me corresponde. Pero podría matarnos a todos, Trenza, sin despeinarse. Así que muérdete la lengua y déjalo estar. Dio énfasis a eso último, dejando la tabla en el mostrador y volviéndose de espaldas a Trenza. Para no escucharla, güey. De hecho, rara vez la gente son solo personas, sí. Efectivamente. Su intención de contar los planes de la capitana a la tripulación acababa de irse al traste. Trenza se obligó a terminarse la comida y salió del pañol. Regresó con paso letárgico a la cubierta alta. Perdón. Con la panza llena y los pies como si estuvieran encadenados. Por las lunas, susurró Hawk desde su hombro. Tenemos que salir de aquí antes de que las cosas se pongan feas. ¿Cómo vamos a escapar? No me lo has explicado. En respuesta, Trenza alzó un dedo y señaló. La luna glauca dejaba caer sus esporas en la lejanía, pero alcanzaba a iluminar la cubierta con un brillo verdoso. Por delante del barco había luces que moteaban una gran sombra, tierra a la vista, y la ciudad portuaria de bahía resplandor, la libertad. Yo podría escabullirme sin problemas, dijo Hawk, pero a ti estarían vigilándote. La capitana apostará guardias, Trenza. No te dejarán marcharte. Sí que me dejarán, replicó ella, sintiendo náuseas. La capitana ordenó que la tripulación pasara la noche en la cubierta baja descansando y explicó que iban a hacer una parada rápida y si alguien intentaba desembarcar se ganaría una ronda de azotes. Pero Trenza durmió al aire libre, como había hecho la noche anterior, y dado que no había que navegar, tampoco había nadie que tropezara con ella. Alrededor de la medianoche, Lagarde pasó al cambio de camino a la garita. Se aseguró de pisar fuerte en los peldaños para despertar a Trenza, que no estaba dormida, pero agradeció el gesto. Se levantó, recogió deprisa su saco de tazas y cruzó la cubierta vacía. Qué curioso, dijo Hawk. Si no quieren que desembarque nadie, ¿por qué han tenido la pasarela hacia el muelle? ¿Por qué han tendido la pasarela hasta el muelle? Porque Cuervo quiere que difunda la historia del hundimiento del sueño de Ut, respondió Trenza, deteniéndose ante la pasarela. Acuérdate de que a la capitana le interesa que los tripulantes sean corremuertos. Supone que, si permite que me escape, se lo contaré a todo el mundo, y así la tripulación quedará atrapada bajo su voluntad. La capitana les da demasiado miedo para amotinarse, y mientras también les tenga miedo a las fuerzas de la ley, se quedarán en el barco, obligados a hacer lo que ella diga, navegar por esporas peligrosas, más o menos como sus esclavos. Pobres lunáticos, dijo Hawk. Bueno, larguémonos antes de acabar como ellos. Trenza vaciló al mismo borde de la pasarela. Bahía Resplandor estaba a mucha distancia de Puerto Real, pero no era imposible llegar.
podría seguir adelante con su plan de descubrir qué quería la hechicera de Charlie y buscar la forma de librarlo. Trenza, dijo Hawk, no puedo evitar fijarme en que no te mueves. Debería quedarme, susurró ella, ayudar a la tripulación. ¿Cómo? Exclamó Hawk. No, no deberías hacer eso. Han sido muy amables conmigo, pero si casi no los conoces, no les debes nada. A ti te salvé cuando casi no te conocía, dijo Trenza, ni te debía nada. Bueno, o sea... La rata se frotó las patas. Sí, pero bueno, vaya. Trenza no sabía si podría rescatar a Charlie. Ardía en deseos de hacerlo, pero su sufrimiento, por mucho que lo lamentara, no era algo que pudiera impedir de inmediato. La gente de aquel barco era un caso distinto. A lo mejor, si ayudo a los tripulantes, dijo Trenza, me llevarán al mar de medianoche para rescatar a Charlie. Son piratas. Son una familia, afirmó Trenza. Empezaba a formarse un plan, una forma de detener a Cuervo con disimulo. Y además, Hawk, tengo que hacer lo que puedo, por ellos, lo que pueda. Con la decisión tomada, sintió que se liberaba de un peso. No estaba abandonando a Charlie, pero aquello era algo que de verdad necesitaba hacer. Ay, madre, gimió Hawk, mientras Trenza daba media vuelta y regresaba al lugar donde dormía. Deberías huir, le dijo Trenza. Márchate. No te lo reprocharé, Hawk. Es la decisión inteligente. Él castañó los dientes, y Trenza pensó que quizá fuese la versión rata de un encogimiento de hombros. Me das buena espina, dijo, pero en serio, ¿estás segura de esto? Pues claro que no, pensó Trenza. No he estado segura de nada desde que salí de la roca. Algo refulgió en la noche, una cerilla. Trenza se sobresaltó al ver el resplandor iluminaba a una figura sentada en la escalera que subía al alcázar. Era la capitana Cuervo, con el rostro contorneado con naranja, mientras encendía su pipa. ¿Lo habría visto? ¿Habría oído a Trenza hablando con Hawk? La capitana dio unas caladas a la pipa y sacudió la cerilla para apagarla, sumiendo su cara en la oscuridad, silueteada por el brillante cielo lleno de luna. —¿Capitana? —dijo Trenza—. Deberías irte, chica. Has demostrado lo que vales estos 2 días y te juzgo digna de vivir. Así que adelante, piérdete en la noche. Quiero... Trenza respiró hondo. Quiero enrolarme en vuestra tripulación. ¿Unirte a nosotros? Cuervo soltó una carcajada. Pero si hoy mismo estabas maldiciéndonos por haber matado a tu familia. Mentía, capitana. Quería que me tuvierais lástima, para que os apiadaras de mí y me dieras de comer. Sé que habéis visto el engaño por la patada. No he debido mentiros. Entonces, ¿tu familia no iba en el barco? Iba yo sola de polizona, respondió Trenza. Mi sitio no estaba allí, igual que tampoco estaba en Bahía Resplandor. Creo que mi sitio podría ser este. Cuervo no respondió al principio. Desenroscó el tapón de su petaca con un chirrido que resonó en la penumbra. Trenza creyó ser capaz de seguir los pensamientos de la capitana. Si esa chica no había perdido a nadie, si no estaba cabreada con la tripulación. La capitana se levantó como una sombra en la noche. Vete de todas formas. Aquí no hay sitio para ti. No necesitamos que te pases el día fregando la cubierta y molestando. Me reservo ese trabajo como castigo, y si lo haces tú, me estás quitando una herramienta para disciplinar el barco. Aquí todo el mundo debe cumplir una función, y tú no la tienes, a no ser que quieras hacernos de ancla. Cuervo se volvió hacia su camarote, dejando atrás una voluta de humo de pipa. Trenza estuvo a punto de marcharse como le había dicho, pero una parte de ella aborrecía a los abusones. Los odiaba lo suficiente como para superar su reticencia a imponerse.
No soportaba ver cómo el duque abusaba de Charlie, no soportaba que los inspectores abusaran de los estibadores, y lo aborrecía aún más en esos momentos, enfrentándose a una mujer que creía poder hacer lo que le viniera en gana, a quien le viniera en gana. «No tenéis germinador en el barco», dijo Trenza. La capitana Cuervo se detuvo en la puerta de su camarote. «Está muerto», prosiguió Trenza. «Necesitáis a alguien que haga el trabajo, pero los dogs lo rechazan. De lo contrario, a estas alturas ya habríais obligado a alguien a ocupar el puesto. Hicieron que llenaran ya los saquitos de céfiro. Les hicieron que llenara yo los saquitos de céfiro. Les dan miedo las esporas». «¿Y a ti no?», preguntó Cuervo desde la oscuridad. «Claro que sí», dijo Trenza. «Pero supongo que tenerles un sano respeto ayuda a que una germinadora siga viva». Silencio. Cuervo era una sombra en la noche, observándola, evaluándola mientras el humo ascendía al firmamento esmeralda. «Sí», dijo Cuervo, «en eso tienes razón. Es posible que haya un sitio para ti. La verdad es que cruzaste las esporas a pie. Soportaste una explosión de céfiro en la cara, y aún así estás dispuesta a trabajar con esporas, ¿eh? Me parece que podría servirme bien. De hecho, tengo el lugar perfecto para ti». Trenza frunció el ceño. ¿Estaba manteniendo la misma conversación las dos? «Bienvenida al canto del cuervo, germinadora del barco», dijo la capitana abriendo la puerta del camarote. «Renunciarás a tu parte del botín en los 3 primeros saqueos, pero te llevarás la asignación que corresponde a una oficial después de eso. Y no puedes comer con los demás, que Fortín te dé las obras. Los germinadores sois gente rara, y no quiero que dejes esporas en la comida. Sí, capitana. Y no vuelvas a mentirme. O descubriremos qué le ocurre a un ser humano cuando se traga un saquito de esporas céfiro. El doctor Ulam lleva tiempo preguntándoselo». Cuervo se llevó la petaca a los labios mientras cerraba la puerta del camarote. Con las rodillas fofas como manteca, Trenza se dejó caer en cubierta y se arrebujó en su casaca roja de inspectora. Estaba aterrorizada por lo que había hecho, pero también decidida. Sabía que era lo correcto, lo sentía. Pero bien, para bien o para mal, Trenza se había convertido en pirata. A ver, paro la grabación.